Hablamos de Bogotá y a esta hora saludamos al concejal de Bogotá, Diego Cancino. Concejal, un muy pero muy buenos días para usted. Bienvenido a la información del CIA, Sistema Informativo Auténtica en Colombia, Sistema Informativo de las Américas para el mundo. Señor concejal, buenos días. Maestro Carlos, buenos días. Siempre es un placer estar en el Sistema Informativo de las Américas y en Radio Auténtica. Mil y gracias. Qué bueno saludarlo, qué bueno tenerlo en esta mesa de trabajo y sé que hay varios temas en la mesa, pero digamos, lo que ha sorprendido a los capitalinos es un nuevo hecho de violencia en un tema que ayer le decía a unos colegas suyos, si es un tema que le corresponde a Bogotá, concejal Diego Cancino, porque el tema de los Embera ya llevamos cuánto tiempo y no se ha logrado solucionar. Anoche sale un PMU con otras temáticas, el diálogo, la concertación. Frente a la agresión hay que ser pacientes, tolerantes y pues se va a hacer un acto de reconciliación, pero qué lectura le hizo usted a lo que sucedió en Bogotá, en el edificio de Avianca, allí sobre la carrera séptima con la comunidad en Vera, concejal? Pues Carlos, si usted me permite, yo hice una reflexión sobre todo esto que pasó. Escribí un texto como que me salió muy desde el alma, digamos. Y Ajá, si lo puedo leer, son 2 minutos sobre lo que pasó. Se llama Un canto a la no violencia, también desde la rabia. por favor. Y está inspirado en una filósofa que se llama Hannah Arendt, que dice: la violencia de la guerra es presentada como el pecado mortal de la política. El otro pende de mí y yo pendo del otro. No somos sujetos acabados, somos sujetos en mutua formación. Con la política, con el amor, podemos expresar las rabias, indignaciones y dolores, pero la política, a diferencia de la guerra y la violencia, no elimina. Se constituye desde una agencia que dignifica y transforma. La violencia, como dice Hannah Arendt, destruye el artificio humano, acaba toda posibilidad, elimina el mundo de los asuntos humanos, de nuestros entornos, de manera totalmente irrepetible. La acción política y la imaginación abren posibilidades. La guerra y la violencia cierran definitivamente toda posibilidad. Las violencias, las discriminaciones, el racismo y el abandono alimentan la rabia. Y esa rabia no podemos negarla, no podemos eliminarla, no podemos masacrarla. Debemos reconocerla y asumirla. Esas rabias pueden generar transformaciones estructurales o pueden eliminar nuestro entorno vital. Esta carta no es una invitación a la sumisión, ni a la subordinación, ni a la resignación. Todo lo contrario, es un llamado a la acción, a la transformación, a la agencia política con toda la fuerza, con toda la vehemencia, pero sin eliminar al otro, sin aniquilar la dignidad del otro, sea quien sea. Toda vida cuenta. Todo. Y Pues, por eso los invito a que sigamos en esta lucha. Esta lucha es por la libertad, por la dignidad, por la justicia y la justicia social. Sigamos caminando. Pido poder caminar como hermano menor, aprender de esa resistencia civil no violenta que han hecho y esa fuerza segura, contundente y en paz que representan ustedes desde los bastones sagrados de los guardias indígenas. Vamos caminando sin parar hasta la dignidad y la libertad. Esta es una invitación a que asumamos una digna rabia. Es legítima porque ha habido siglos de discriminación, siglos de violencia, claro. abandono, incumplimientos, pero jamás, jamás eliminando la dignidad del otro, jamás tratando de eliminar la vida del otro, sin violencia. Claro, concejal. Y le entiendo su posición y aplaudo, digamos, desde este micrófono, porque no podemos ser nosotros como comunicadores arengar situaciones diferentes. Pero si la situación, si los videos, si las imágenes fueran contrarias a lo que vimos, si fueran policías golpeando en el suelo a indígenas, el verso y el escrito sería el mismo o el tono sería otro muy diferente del concejal Diego Cancino en ese momento. Mire, Carlitos, dos cosas. Una, la escena que vimos de cómo están tratando de linchar a la policía es absolutamente escalofriante, intolerable y no podemos permitir eso. Acá hay dos cosas, Uh Carlos. -huh. Una, lo primero, acá ha habido una serie de incumplimientos, acá ha habido una serie de injusticias, acá ha habido una serie de despojos y desplazamientos.
Los indígenas son sujetos de especial protección y no se les ha cumplido. Eso es una primera cosa que hay que tener en cuenta, pero que hayan sufrido todas esas violencias y esos despojos y esos incumplimientos nunca justifica esas escenas tan graves que nosotros vimos. Pero también el llamado no solo es a los indígenas y a las indígenas, también es a la policía, porque la policía también agredió. Hay videos donde también hay agresiones. Lo que pasa es que ese intento de linchamiento es absoluto y completamente intolerable, lo rechazamos profundamente. Pero Carlitos, a propósito de eso, y si quiere busco el texto porque lo tengo en mi computador, Sí, denme un segundito. El 10 de septiembre, Ajá. el 10 de septiembre, el día después del 9 de septiembre, de la masacre del 9 de septiembre, yo hice un texto muy parecido a este frente a los policías, alrededor del valor de la vida y del trabajo tan sagrado que ellos deben hacer. Claro, yo Y se que lo digo nadie por lo puede siguiente. matar a nadie. Yo Y se es lo, un texto muy parecido que también lo puedo buscar y lo puedo leer. claro, yo se lo digo por lo siguiente, concejal, y espero que me entienda, no mi posición porque no estoy aquí para colocar posiciones. Doña Gladys González Roncancio nos escribió el día de ayer. Ella trabaja en el 8º piso, ¿sí?, del edificio de Avianca. Ella dice, yo no sabía ni qué pasaba, ni qué sucedía, si era un acto terrorista, si era un temblor, qué sucedía, un escándalo, y yo en el 8º piso, ¿sí? Nos dijeron que era peligroso bajar al primer piso. Se habló de una toma del edificio de Avianca. La policía se tiene que quedar quieta, impávida y no proceder en ese tema. Primera pregunta. Segunda pregunta, y se lo he hecho desde ayer a los concejales de Bogotá. Está bien que el resguardo Muisca de Usaquén, el resguardo Muisca de Usme, el resguardo Muisca de Suba, de Bosa, ¿cierto? Porque son nuestros resguardos. Pero creo que la comunidad en Vera es un problema de la nación y ya Bogotá yo creo que ya está pasando un ciclo de inversión. Yo no sé usted si como concejal le ha hecho control a la inversión que se le ha hecho a esta comunidad en Vera en Bogotá. Recursos de la capital de la República, concejal. Afectación. Recordemos el episodio del Parque Nacional. Se han roto vehículos, se han roto vidrios, se rompe precisamente la paz y la tranquilidad de los vecinos de Bogotá. Y uno dice, y los concejales por los que el bogotano, el ciudadano del común, va y ejerce el voto y dice, voy a votar por Cancino, voy a votar por fulano, voy a votar por don ¿Va a votar por Pepito, Cancino, Carlitos? voy a votar por Pepito Pérez No, esta sí es la noticia del día. para que me represente como Canción. bogotano. ¿Dónde queda ese voto de confianza de los bogotanos? Para que los Venga, le concejales cuento varias cosas, hablen por don ellos. Carlos. Sí, señor. Venga, le cuento varias cosas. Lo primero es que aquí hay una corresponsabilidad. Sí. Y acá hay una corresponsabilidad de Bogotá y Colombia. Y afortunadamente en este momento hay una coordinación entre el gobierno distrital y el gobierno nacional. ¿Por qué digo eso? Porque claramente los en Vera vienen del Chocó. Pero no podemos decir nosotros que eso es problema de la nación. Porque un asunto y un reto fundamental de Bogotá es el desplazamiento. Y nosotros acogemos eso. Y la guerra nos involucra a todos. Y nosotros tenemos que ser absolutamente, digamos, corresponsables, empáticos, comprometidos con ese asunto. Pero además, muchos de estos indígenas viven en Bogotá hace mucho tiempo, es decir, ya prácticamente son ciudadanos de Bogotá. Como muchas personas han venido de Cali, de Medellín, de Riohacha, de Bichada, y los hemos acogido y nunca decimos, oiga, no llegue acá y váyase. Es una situación muy parecida a esa, pero con un agravante y es que son desplazados y desplazadas. Acá hay dos temas, Carlos, que hay que decir. Con Atiquigua y de la mano de los indígenas y de las indígenas, cuando yo era ponente del plan de desarrollo, ¿se acuerda, Carlitos? Y José Luis, nosotros articulamos un artículo, hicimos un artículo que es el artículo 66 del plan de desarrollo. En ese artículo quedó incrustado el enfoque étnico, mesas de trabajo de planeación participativa, o sea, de planeación con los indígenas para generar metas, planes y política pública frente a esta problemática que viven los indígenas, garantizando el derecho constitucional, donde son unos sujetos de especial protección. Es decir, que tienen que tener derechos prioritarios. Y ahí nosotros, en el plan de desarrollo, nosotros nos comprometimos y la administración en una mesa de trabajo se comprometió a cumplir, a hacer esas metas, a hacer esos planes y a hacer toda una ruta para garantizar esos derechos. Se reunieron algunas veces,
pero nunca se les cumplió, nunca. Y se les decía, no, es que eso es responsabilidad del gobierno nacional, pero es que antes ya se había hecho un compromiso, ya antes se había hecho un compromiso, que se decía, oiga, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. ¿Sí? Ahora, el escenario ha cambiado, Carlos, y eso me parece muy importante, porque lo que hizo el presidente Petro es muy, muy importante y a mí me parece que es muy pertinente. Lo primero que hizo fue visitar en el hospital a los policías y al policía herido, maltratado, y decirle toda mi solidaridad, esto no puede volver a pasar, y rechazó públicamente esos hechos y se solidarizó y fue a hablar con los policías. Pero después se fue a hablar con las mujeres indígenas de La Rioja, donde están los indígenas que los han mandado, digamos, en situaciones sanitarias absolutamente insostenibles, sin agua, sin luz. Como dice el presidente, han muerto más de 20 niños, 20 personas, la mayoría niños. Eso es absolutamente infame. Concejal, ¿y Carlos, dónde? espéreme un segundo. Y entonces lo que pasa es que acá hay una cosa que sí me parece que pasó que es muy importante, y es que el gobierno nacional dice, mire, vamos a garantizar un retorno digno, vamos a hacer una mesa de trabajo, y en esa mesa de trabajo lo que vamos a buscar es medidas colectivas de la mano de los indígenas, de la mano del gobierno distrital y de la mano nuestra para garantizarles todos estos derechos que se han incumplido sistemáticamente. Y eso nosotros tenemos que hacerlo como Estado. Pero la gran ventaja de lo que está pasando es que se asume una corresponsabilidad, una cooperación entre el gobierno distrital y el gobierno nacional. Claro, no, solamente le quería preguntar porque es que cuando uno habla con los concejales, y no quiero entrar en polémica, pero dicen, aquí ha pasado un año, y dice uno, ¿y dónde está el control político del Consejo de Bogotá? ¿O para qué son elegidos los ¿Qué ha concejales? pasado? ¿Qué? Si el control político del Consejo de Bogotá, si La Rioja estaba pasando un momento tan difícil, así como se ha denunciado que los líderes indígenas que están en La Rioja se la pasan chupando whisky, entonces, ¿dónde está el control político de los concejales? Porque hoy salen a decir, no, es que mire que no se les ha cumplido. Pero entonces, oiga, administración, mire Secretaría de Gobierno, mire la situación como están los indígenas en La Rioja. Pero el tema es soluciones, pero es que ¿cuánto llevamos, concejal? ¿Cuántas mesas de trabajo? ¿Sabe cuál ha sido Carlitos, la palabra más repetida en este tema de la comunidad en Vera? Mesas de trabajo. Lo sucedió en el Parque La Florida con la mujer indígena que perdió la vida con un carro recolector de basura. Mesa de trabajo. Situación en el Parque Nacional. Mesa de trabajo. Nos reunimos después de la protesta. Mesa de trabajo. Venimos ahora. Mesa de trabajo. ¿Hasta cuándo vamos a estar en mesas de trabajo, concejal? no, porque es que lo que pasa es que las mesas de trabajo tienen que tener un sentido para cumplir lo que se llega en esas discusiones. Pero el diálogo sí es fundamental, porque entre otras el diálogo es lo que va a evitar que lleguemos a estos conflictos que se tramitan de manera violenta y transitarlos a que se solucionen de manera no violenta y dialogada. Pero lo segundo es, Carlos, yo sí quiero decir, y ahí sí, qué pena, pues voy a hablar del suscrito porque tengo que rendirle cuentas a la ciudadanía. La persona que ha estado más pendiente, digamos, de los concejales más pendientes, que en tiempo real ha estado allá, soy yo. Y todo eso lo he hecho público. Lo he hecho público en comunicados, lo he hecho público en redes sociales, lo he hecho público en entrevistas desde la calle. Cuando mandaron el SMAT y le pegaron esta aturdidora y este gas lacrimógeno a una mujer embarazada indígena, yo estuve a la hora ahí y estuve escuchando las voces y estuve escuchando también las otras partes, escuchando la administración. Y eso lo denuncié y pedí cuentas de la Secretaría de Gobierno. Quien puso la alerta de que la Florida era un sitio absolutamente insalubre fuimos los concejales y no nos escucharon. Pero además, Carlos, le quiero decir que es que acá hay una cosa muy, muy, muy fregada, que son dos. Una, acá hay una acción sistemática por parte de la administración de negar las cosas, de negar los problemas, de no asumir que las situaciones son críticas, de decir, mire, aquí todo está bien. Lo que hizo Petro es muy importante porque yo, no está bien, está mal. Pero cuando tú denuncias y te dicen, oiga, eso es falso, pues te fregaste. Pero además nosotros llevamos más de 2 meses y medio pidiendo cada 15 días, 8 días, un debate de control político. Ese está radicado. Le puedo mandar la proposición, Carlos, sobre lo que estaba pasando con los indígenas, no solo en Vera, porque son en Vera y otros indígenas. Desde que estaban en el Parque Nacional hasta que se fueron a la Florida y ahorita en La Rioja. Y esa proposición no ha escalado. ¿Y por qué? Pues porque hay un mandato
porque parece que este consejo, en su mayoría, pues es una quinta oficina, una decimoquinta oficina de la alcaldía. Y no podemos hacer nuestro deber por el que ustedes nos eligieron. Y es el debate de control político. Increíble. Entonces, así es muy complicado. Pero como no lo podemos hacer al interior del recinto, pues lo que yo he hecho es comunicados, videos, redes sociales, entrevistas y denuncias públicas frente a esto. Pues ahí está, queríamos conocer su concepto, concejal Diego Cancino, sobre una situación que vive Bogotá y que aún es noticia, porque ya vamos a escuchar precisamente a la alcaldesa encargada Edna Bonilla, al señor ministro del Interior, porque anoche hubo por lo menos esa mesa de trabajo se dio aquí en Bogotá entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. ¿Cuál es el tema? Oiga, busquémosle solución, pero si en un país de más de 40 millones de personas no le podemos dar solución a 800, 900, 1000 personas que tenemos en Bogotá de una comunidad en Vera, cuando hablamos de reforma agraria, hablamos de compra de tierras, pues apaga y vámonos. ¿Ya cuánto llevamos del gobierno del presidente Gustavo Petro? Creo que hay prioridades y debemos entrar a solucionar las prioridades y las necesidades de nuestra Bogotá. Carlos, pero una cosa frente a eso, es que, digamos, aquí hay que también, digamos, ser sensato de alguna manera. Claro que llevamos una cantidad de años y hay que solucionar. La solución de fondo hay que hacerla, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque estos indígenas en Vera, que nosotros tenemos que solidarizarnos. Ahí está el diálogo con el concejal de Bogotá, Diego Cancino, frente a uno de los temas neurálgicos. Hemos perdido la conexión en este momento, pero bueno, ya retomaremos con el concejal. Ha quedado clara su visión. Es un hombre que hace una lectura, digamos, muy neutral de este tema. Somos el CIA, Sistema Informativo Auténtica en Colombia, Sistema Informativo de las Américas para el mundo. CIA, en el seguimiento de los acontecimientos del país y del mundo.